Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Roy? Bien. Bien, qué bueno. Estamos aquí, ¿verdad? Reunidos en la casa del Señor para estudiar su palabra y seguir adelante, ¿verdad? Seguido de esta clase tenemos el culto de adoración a las 2 de la tarde aquí en Pearland, Texas. Y bueno, estamos finalizando hoy, yo creo que hoy vamos a finalizar la clase que comenzamos, Introducción a la Biblia. ¿Y qué tal ha sido la clase para ti, Roy? Um, ¿Ha, Bien. ha aprendido cuántos libros tiene la Biblia? Ujú. Sí, ya sabes cuántos libros tiene la Biblia. Um, Muchos, no sé, Ah, pero el número, ¿te acuerdas que decíamos de él? um, Se divide en dos. no sé. Ajá, pero ¿te acuerdas que hablábamos que se divide Sí. en dos, el Nuevo Testamento Ujú. y el Antiguo Testamento? ¿Te acuerdas? 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas de eso? Ujú. Ajá. Bueno, entonces, yo tengo por aquí, tu clase se te quedó Ujú. en la casa. Te voy Sí. a prestar esta. Eh, Vamos a ir donde quedamos, pero primeramente vamos a orar para que el Señor nos dirija. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por haber bendecido nuestras vidas con tu presencia. Gracias por tu gracia, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer. Gracias por Cristo. Gracias porque celebramos a Cristo en esta Navidad y todo el año, por supuesto, Señor, pero nos aprovechamos en esta Navidad para celebrarlo más que nunca. Y pedimos, Señor, que tú toques corazones, toques vidas, sobre todo los que vienen a esta clase, que no han podido venir por diferentes razones, que tú produzcas en ellos el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor, y que tú nos guíes, Señor, a través de esta clase para que podamos aprender y crecer en el conocimiento tuyo. Te damos las gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Roy, si tú le das vuelta a la página, ¿verdad? Hemos quedado en donde dice cartas o epístolas, 21 libros. Ujú. Es importante que sepamos que la Biblia es una biblioteca con muchos libros. O sea, en un solo libro tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, para hacer un total de 66 libros. La Biblia que nosotros usamos normalmente aquí es la versión Reina Valera, es una versión formal. También tenemos la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas. Hay dos versiones, la antigua y la nueva Biblia de las Américas. Yo la he leído, también es buena versión. Son versiones formales, pero están también las versiones informales que te hablan con un lenguaje más del día, pero ahí está el peligro de que pueden apartarse de los escritos originales. Entonces, nunca debemos dejar, es mi consejo, ¿no? Nunca debemos dejar las versiones formales, como ya mencioné, como la Biblia de las Américas o la Reina Valera, son versiones formales de la Biblia. Y sí yo uso las informales, como son la Nueva Traducción Viviente. Sí la uso cuando estoy estudiando y todas esas cosas. Está la otra, la nueva versión internacional. También hay personas que usan esa. Yo la verdad es que no la uso casi nunca. No me gusta mucho esa a mí.
Pero eso, aquí en la iglesia usamos la Reina Valera. Algunas personas dicen, bueno, es que vosotros, ustedes, esa parte, esa forma de hablar, sí, pero la Reina Valera conserva esa belleza, eh, ese lenguaje en español, y muchos de nosotros la preferimos, sobre todo porque el Señor nos salvó. Cuando nos salvó, leíamos esta Biblia y nos hemos acostumbrado verdaderamente con esta Biblia Reina Valera, con esta versión. Pero usted puede usar la versión que a usted le guste. ¿Okay? Entonces, estuvimos hablando de todos los libros para hacer un recuento, para que los que nos ven en las redes sociales también tengan la oportunidad de ponerlos a ellos también en contexto, ¿verdad? Hablamos que los libros del Antiguo Testamento, recuerdas que eran 5, bueno, son 39, pero hablando de lo que es los libros, el Pentateuco, la ley de Moisés, ¿verdad? Era Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. Después hablamos de los libros de historia, que son 12 libros. Hablamos que era Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hablamos de eso. Esos son 12 libros y son libros de historia. Entonces también hablamos de los libros poéticos o de poesía, que son 5 libros. Dijimos que era Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Son libros de poesía. Todo es inspirado por Dios. La palabra de Dios toda completa, los 66 libros son la palabra inspirada por Dios, inerrante, inequívoca. Podemos confiar totalmente de que estamos leyendo el pensamiento de Dios o la palabra de Dios o el aliento de Dios, también otros le dicen, para nosotros como seres humanos. Todas las cosas reveladas son para el hombre, ¿verdad? Y las ocultas son de Dios. Él nos ha revelado lo suficiente en su palabra para que nosotros podamos entender nuestro origen como seres humanos, también el plan divino completo de Él, hasta nosotros llegar a la glorificación, que es cuando ya estemos en el cielo, en la presencia del Señor. Entonces, hablamos también de los libros proféticos, hablamos de profetas mayores, profetas menores. ¿Por qué profetas mayores? ¿Te acuerdas por qué? ¿Por qué le dicen los profetas mayores? ¿Están más cercanos a Dios? ¿O saben más? No, porque escribieron más. Okay. Porque escribieron más. Vemos, cuando revisamos estos libros, nos damos cuenta que escribieron más extensamente. Y entonces, en los profetas menores vemos 12 libros de los profetas menores. Bueno, el de los mayores es Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y en los profetas menores, que son 12 libros, vemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que viene siendo ya el último libro del Antiguo Testamento. Entonces nos vamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos los evangelios. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buena noticia. Buenas noticias, muy bien. Buenas noticias de salvación para todo aquel que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo como Salvador. Y entonces vemos en los evangelios, vemos el primero a Mateos, el segundo a Marcos, el tercero a Lucas y ya por último el evangelio de Juan. Hablamos de que 2 razones se dan para la redacción del evangelio de Juan, y leímos allí en Juan, el evangelio de Juan capítulo 20, versículo 31, cuáles son las 2 razones. La número 1 era para demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios.
y que es Dios. Jesucristo es Dios. Y número 2, que al creer en su nombre, los pecadores pueden tener vida eterna. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que todo ser humano está metido, vamos a decir, como en un hoyo, por cuanto todos, dice la palabra, hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto estamos separados de esa gloria de Dios, no podemos relacionarnos con Él, porque Dios es un Dios santo, un Dios puro, ¿verdad? Que Él detesta el pecado, y por causa de eso no puede uno relacionarse con Dios. Entonces, en esta separación y en su plan y decreto divino, Dios envió a Jesucristo, y precisamente vamos a estar hablando hoy en el culto de la encarnación de Cristo. Cristo se encarnó, el verbo que es Cristo, se hizo carne, y dice la palabra que Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria de Dios en Jesucristo siendo el mismo Dios. Entonces sabemos que a través de ese sacrificio, no solamente que nuestro Señor se encarnó, sino que Él también murió, y no solamente que murió, sino que también resucitó. Y creemos en el plan completo de Dios, el plan, la pasión, el plan completo de Dios llega hasta la resurrección, porque sin resurrección, entonces, como dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, todavía entonces somos hallados en pecado. Entonces, la resurrección es el sello de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos como una prueba inequívoca, una prueba legal delante de su presencia, ¿verdad? De que Jesucristo, de que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo por su pueblo, por aquellos que se arrepienten y ponen la fe en Él. Entonces, todo eso hemos estado hablando. También hablamos de un libro histórico. El libro de los Hechos es un libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Algunos les han llamado Hechos del Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, comienza en el libro de los Hechos. Entonces, también hablamos entonces aquí quedamos en las 21 cartas o epístolas. Aquí quedamos que son Romanos, por lo menos todavía hablamos de las cartas que escribió el apóstol Pablo, que son 13, Romanos, Primera de Corintios, Segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera Tesalonicenses, segundo libro de Tesalonicenses, primero de Timoteo, segunda carta de Timoteo, Tito y Filemón. Aquí tenemos 13 cartas, o epístolas escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Entonces después tenemos otras cartas que son cartas generales. Tenemos a Hebreos, llegamos hasta Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y entonces llegamos hasta Judas. Esas son cartas generales. Y por último, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. Apocalipsis o Revelación. Bueno, en las Biblias de nosotros dice Apocalipsis, ¿verdad? En las de inglés dice Revelation, ¿verdad? Y Apocalipsis. Entonces, pudiéramos también hablar algo muy importante en cuanto a la Biblia. Existen dos tipos de revelaciones, ¿ok?, que Dios nos ha dado. Está la revelación natural y la revelación especial. ¿Conoces la revelación natural? Bueno, la revelación natural
es aquella que Dios nos ha revelado a todos los seres humanos. ¿Cómo se nos ha revelado? A través de la naturaleza. ¿Ok? La palabra de Dios dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, podemos darnos cuenta que Dios, todo ser humano sabe que hay un Dios. ¿Por qué? Porque toda esta creación cuenta de que hay un ser, ¿verdad? Divino que hizo todo esto que estamos, el aire, los animales, el sol, la luna, la lluvia, el frío, el calor, todo eso, ¿ok? Y todo funciona de una manera, el día, la noche, cuando aquí es de día, en otra parte del mundo es de noche. Y entonces la Tierra está girando poco a poco y siempre está pasando algo. Quiere decir que Dios siempre está haciendo algo, siempre. ¿Okay? Entonces, esa es la revelación natural. Entonces, podemos ver eso si tú buscas Romanos capítulo 1, si lo puedes leer, por favor. Romanos capítulo 1, 18 y 20, ¿qué dice? Ok. Uh-huh. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, exactamente. De modo que no tienen excusa. Así es, entonces vemos que el ser humano, como dice la palabra, no tiene excusa. Vemos todo revelado en la creación. Entonces, pero después de eso tenemos la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Ah, La revelación especial, acuérdate de eso. La revelación especial es Dios revelándose a sí mismo al hombre a través de milagros y señales, sueños y visiones, teofanías, apariencias de Dios de una forma tangible, a través de profetas y el más grande profeta Jesucristo, y a través de las palabras escritas de Dios en la Biblia. Por supuesto, hoy en día, ya tenemos la revelación completa, que es la palabra de Dios. Ya hoy en día nosotros no necesitamos, por ejemplo, no necesitamos apóstoles, no necesitamos profetas, ¿ok? ¿Por qué? Porque los profetas, los apóstoles y los profetas, ellos pusieron el fundamento de la iglesia. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, léelo por favor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Veinte. Ajá, 2:20. Ajá, ok. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Perfecto. Oye, muy bueno eres para encontrar rápido en la Biblia. Tiene práctica. Bueno, ayuda también porque tengo las cosas al lado. Ah, No ya. ayuda, pero. Sí, te ayuda. Qué bien. Entonces ahí podemos ver que la piedra angular es Jesucristo, ¿verdad? Y los apóstoles echaron el fundamento. Bueno, el Señor también, porque podemos ver que los evangelios está revelado nuestro Señor, la vida de Él, la pasión de Él, su muerte, resurrección y todo. Entonces, ya nosotros tenemos toda la revelación completa en la palabra de Dios. Entonces, no necesitamos hoy en día revelaciones nuevas. Entonces, la palabra de Dios es la revelación esa especial. Para nosotros poder conocer a Dios, ¿podríamos nosotros conocer a Dios sin la Biblia? No lo podemos. No podemos conocer a Dios
sin la Biblia. Necesitamos la palabra de Dios para poder conocer a Dios. Aquí está toda la revelación completa de Dios al ser humano. Entonces, dicho eso, vamos a ir a esta parte en la página 16, no sé si lo tienes tú ahí, no en la Biblia ya, pero en el estudio, donde dice Cristo en la Biblia. Pues sí. Ajá, Cristo en la Biblia. Entonces nos dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento deben ser vistos juntos, ya que ambos representan a Jesucristo como la figura central. Dice, lea los versículos siguientes y llene los espacios en blanco. Vamos a buscar Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, 27. Ajá. Capítulo 24, versículo 27. Ok. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De lo que de él decía, exactamente. Entonces vemos aquí que Cristo se ve en todas las escrituras, porque él mismo fue el que se los dijo a estos dos discípulos que iban camino a Emaús, que hay una aldea llamada Emaús. Entonces se le apareció ya resucitado a estos dos hombres que estaban dudando de la resurrección del Señor. Y el Señor les explica que todas las escrituras daban testimonio de Él. Entonces ahí vemos que Cristo está en toda la Biblia completa. Si buscamos el Evangelio de Juan, un poquito más adelante, el capítulo 5, perdón, el capítulo 5, versículo 39, ¿qué dice? Escudriñad Ajá. las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien, entonces ahí podemos ver que el Señor mismo dice, escudriñad las escrituras, porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, la escritura da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después pasamos acá a la otra página del estudio, donde nos da aquí un cuadro y nos vuelve y nos habla la clave, dice la clave Jesús. Vemos los 5 libros de la ley, promesas de Cristo. Vemos los 12 libros de historia, los 5 de poesía, los 17 de profecía. El tema, ¿verdad? Son la anticipación de Cristo, tipos de Cristo, experiencias y profecías. Después vemos los 4 evangelios. Los 4 evangelios son la manifestación de Cristo. Podemos ver ahí a Cristo ya revelado completamente. Sí, y fíjense que podemos ver que la palabra de Dios es una revelación progresiva. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento también está Cristo ahí, ¿verdad? Pero de una manera ya clara, completa, lo vemos en el Nuevo Testamento. Después sigue el libro de historia, que es Hechos de los Apóstoles, las 21 cartas, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Ahí vemos la iglesia de Cristo operando, ¿verdad? Ya trabajando, ¿verdad? Para el Señor. Y uno de profecía, que es el Apocalipsis, y ahí vemos ya la coronación de Cristo completa. ¿Okay?
¿Alguna pregunta? No. Ok, seguimos adelante. Aquí sí hay una pregunta. Dice, ¿por qué es importante la Biblia? ¿Por qué piensas tú que la Biblia es importante? Am, bueno, sin la Biblia no podemos acercarnos a Dios, como dijiste, y no podemos salvarnos sin la Biblia. Entonces, Correcto. Bueno, la Biblia nos muestra el camino de salvación, correctamente. ajá. Sí, exactamente. Necesitamos la palabra de Dios, definitivamente. Entonces, muy bien. Entonces dice, cuando Jesús fue tentado por Satanás, él aludió a Deuteronomio 8:3, capítulo 8, versículo 3. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo vemos también que el Señor lo dijo en Mateo capítulo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:16 acerca de la Biblia? Vamos a ver, eso es como una pequeña tarea. Y ahí te dice, Roy, pregunta, dice que escoja una de las respuestas. ¿Qué dice Deuteronomio? Vamos a leer segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver. Tres 16. Ok. Ujú. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, Ujú. para corregir, para instruir en justicia, El 17 también. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ujú. Correcto. Entonces, nos dice aquí, ¿qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 acerca de la Biblia? Escoja la respuesta correcta. Entonces, aquí hay 4 opciones. Dice, parte de la Biblia es inspirada por Dios. Hay algunas partes que no son inspiradas. La Biblia entera es inspirada por Dios. Solo esas partes que nos hablan de una manera personal son inspiradas por Dios. ¿Cuál de esas 4 piensas tú que es la correcta? La Biblia entera es inspirada por Dios. La Biblia entera es inspirada por Dios. Muy bien. 100 puntos, Roy. Muy bien. Ok, entonces aquí ya tenemos un comentario del pastor y me parece del pastor que escribió este libro y me parece muy apropiado que lo leamos. Y dice así, el Antiguo Testamento es la revelación de Dios para mostrar al hombre cómo es Dios, quién es Dios, qué tolera Dios y qué no, y cómo Dios desea la santidad y castidad, y castiga el pecado. El Nuevo Testamento es Dios revelado a través de su Hijo en la vida de su Hijo, a través de su Hijo, en la vida de su Hijo, en el mensaje de su Hijo, en el entendimiento de la obra de su Hijo y en la culminación y venida de su Hijo a establecer su reino entero. Pero en cualquier caso, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, Dios habló. Eso es lo importante, que Dios ha hablado por toda la palabra. Y lo que tenemos es definitivamente la palabra de Dios. Esta no es la palabra de hombre, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Así que estos hombres no fueron inspirados, pero la escritura lo es. No es que ellos fueron, sino la escritura es inspirada. Dios sopló en ellos y ellos lo escribieron, palabra por palabra. Lo que Dios sopló en ellos, ellos escribieron palabra por palabra. Era algo más que un dictado. Ellos no estaban solo escuchando una voz y escribiendo mecánicamente cada palabra.
estaba fluyendo a través de sus corazones y sus almas y sus mentes y sus emociones y sus experiencias. Qué hermoso eso, ¿verdad? Pero cada palabra salió siendo la palabra de Dios. A medida que Dios sopló en ellos el mensaje y fueron llevados por el Espíritu Santo, lo decían y algunos de ellos lo escribieron. Es un proceso milagroso, sobrenatural e inexplicable que produce la palabra de Dios para nosotros. Ese es comentario del hermano pastor John MacArthur. Entonces sigue diciendo aquí, ¿cómo muestran los próximos versículos la importancia de la palabra de Dios? ¿Cómo nos los muestran? Vamos a 2 de Timoteo, estábamos ahí, capítulo 3, versículo 15, ¿qué nos dice? Un poquitico más arriba, ¿te acuerdas? Estábamos ahí. Okay. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Correcto. Entonces las escrituras son capaces de dar ¿qué? Sabiduría que nos lleva a nosotros a la salvación. Por eso predicamos, por eso enseñamos, por eso siempre estamos pendientes de hacer todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Estamos cumpliendo la gran comisión, porque el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿okay? Bautizándolos, predicándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo. Y entonces, eso es lo que estamos haciendo, predicando la palabra de Dios, porque ellas son las únicas que pueden dar sabiduría, dar luz a aquellos que viven todavía en tinieblas. Lo poderoso que es la palabra de Dios y la importancia que tiene. Fíjese Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué dice? Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturos y los Pues tuétanos. tuétanos. ¿Sabes lo que es tuétanos? No. Lo que está dentro de los huesos. Oh, Como tú okay. coges un hueso, lo abres por dentro y lo que está el relleno de adentro, esos son los tuétanos. Okay, se llama bone marrow. Ajá. ¿Cómo se llama en inglés? Ajá. Ah, ok. Okay. Los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ujú. Muy bien. Entonces, vemos lo que es el poder de la palabra, que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y cuando es predicada, el Espíritu Santo hace lo que Él quiere en la vida de quien quiere. Lo cambia, lo transforma, lo liberta de cualquier atadura satánica. Inclusive a nosotros los creyentes nos corrige, nos hace crecer. Entra en el camino uno cuando la palabra de Dios es predicada. Y eso es algo hermoso. Entonces ya aquí ya en lo que es la última página para terminar lo que es esta clase, ¿verdad? Y espero que si los muchachos, o tú le dices también a los muchachos que faltaron hoy, que pueden ver esta clase para que ellos se pongan al día también. Estas clases están grabadas en el canal de la iglesia en YouTube y ahí pueden ver cualquier clase que enseñamos. Entonces, aquí hay otra pregunta que dice cuáles son 4 cosas que hace la palabra de Dios. 4 cosas que hace la palabra de Dios. Y vamos a ir al Salmo 19, casi en la mitad de la Biblia. Vamos a ir al Salmo 19, que hablé un poquito del Salmo 19 al principio. Salmo 19. Entonces, el Salmo 19, 7, y acuérdense que la pregunta es,
¿Cuáles son 4 cosas que hace la palabra de Dios? Hay 4 cosas que hace la palabra de Dios. Entonces, leamos Salmo 19:7. Ok. Ujú. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Muy bien. Entonces aquí podemos ver que en el punto 19, perdón, en el versículo 7, vemos que una de las cosas que hace la palabra de Dios es que restaura el alma. ¿Ok? Somos cuerpo y alma. Entonces, restaura el alma. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios ahí en ese versículo 7? Hace sabio al sencillo. Hace sabio el sencillo. Muy bien. Aquel que se acerca con humildad al Señor, ¿verdad? Pues entonces te hace sabio. Dice la palabra también que el principio de la sabiduría es el temor al Señor o el temor a Jehová. Es el principio. Entonces, aquel al orgulloso, el Señor lo mira de lejos. Al altivo, el Señor lo mira de lejos. Pero su comunión es con aquel, ¿verdad? Que él ve que es humilde, que se acerca con humildad a tomar de la fuente inagotable de vida que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podemos ver. Lo otro que hace la palabra de Dios, que podemos ver en el siguiente versículo, en el 8, es, ¿qué dice Roy? Los mandamientos de Jehová son rectos, que arreglan el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Muy bien. Entonces podemos ver ahí en el versículo 8 que dice que una de las cosas que hace, ¿qué hace? Alegra el corazón. Alegra el corazón. Mire, no hay cosa que entristezca más que cuando nosotros andamos en pecado. Y es una realidad porque mira, como hijo de Dios, tú pecas, tú te entristeces, ¿verdad? El pecado entristece. Cuando tú andas haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra, lo que hemos estado hablando toda la clase, ¿verdad? Cuando nosotros andamos obedeciendo a Dios, eso alegra el corazón, porque sabes que estás en paz con tu Creador. Es hermoso. Entonces, alegra el corazón cuando nosotros seguimos la ley de Dios. ¿La ley de Dios cuál es? Se resume los 10 mandamientos. Ahí vemos. Cuando hacemos la voluntad, pero cuando rompemos ese mandamiento, nosotros nos entristecemos. Le hacemos daño a las personas también, porque nuestros pecados hacen daño a los demás. Hace daño, yo siempre le digo a mis hijos, cuando ustedes hacen cosas malas, nos afecta a nosotros también, ¿verdad? Ofende al Señor, primeramente, pero también nos afecta a nosotros y los entristece a ustedes. Entonces, andar en los caminos del Señor, obedecer la ley de Dios, obedecer sus mandamientos, trae gozo, trae alegría al corazón. Lo otro que nos trae es que, sigue diciendo el 8, Roy, Alumbra los ojos. alumbra los ojos, muy bien, muy bien, te alumbra los ojos. Claro, muchas personas pueden ver físicamente, pero no espiritualmente, ¿verdad? No pueden ver espiritualmente. Solamente cuando el Señor salva a una persona, le abre el entendimiento, es que esa persona puede verdaderamente ver la verdad, ver su condición, ver que es un pecador y que necesita a Cristo para poderse relacionar verdaderamente con Dios. Entonces alumbra el corazón. Entonces aquí Roy, ya en lo último, nos dice que basado en lo que usted ha aprendido sobre la Biblia, ¿cuál debería ser su respuesta? En base a todo lo que hemos hablado las semanas que pasaron, ¿verdad? Los domingos pasados,
¿cuál debería ser tu respuesta en cuanto a la Biblia? ¿Cuánto valor tiene para ti la Biblia? Oh, no, no sé. Um, todo no tiene valor como es mucho, no sé. Es mucho el valor que tiene, ¿verdad? Ujú. Es mucho el valor que tiene porque tenemos que también entender de que este libro ha costado sangre. No sé si lo sabían. Este libro ha costado sangre desde el principio, desde los apóstoles, desde los profetas, nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, los reformadores. Vemos, por ejemplo, a Esteban, que murió también ahí como un mártir por testificar del Señor. Y así sucesivamente, todos los que hicieron la traducción de esta Biblia, algunos de ellos murieron por la Inquisición en la hoguera, quemados, torturados. Muchos cristianos, era un delito que tú tuvieras, así como tenemos nosotros ahora la Biblia. Eso era un delito. Es como hoy que tuvieras qué sé yo, un kilo de droga en tu mano. O peor, porque era una sentencia de muerte. Era una sentencia de muerte. Entonces, todas estas personas que dieron su misión de vida, muchos de ellos, Wycliffe, Reina Valera, eh, tantos de ellos, ¿verdad? Martín Lutero, eh, John Hus, que fueron reformadores, dieron su vida por la verdad, por reformar también la iglesia, pero también aquellos por traducir la Sagrada Escritura en nuestro idioma vernáculo o nuestro idioma que hablamos nosotros, el idioma normal del pueblo. Entonces ha costado. Este libro tiene gran importancia para nosotros y debe ser predicado todo el consejo de Dios en la Biblia, sin ponerle ni quitarle y siendo fiel al texto en todo momento. Entonces la Biblia la necesitamos grandemente. Podemos tener muchas iglesias, pero ¿cuántas iglesias verdaderamente estamos predicando la palabra de Dios fielmente? Eso es importante. Porque el enemigo se puede meter y decir, no, predica esto para que la gente no se ofenda o esto o lo otro, para que estar bien. Está la tentación de que nosotros queremos ser como seres humanos aceptados por todos. Tenemos que quitarnos eso como creyentes. Nosotros no, verdaderamente, la palabra dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución. Entonces, vivir para Dios, muchas veces te van a rechazar por predicar la palabra correcta como es. Eso sí, debemos asegurarnos que tengamos amor en el corazón por las personas que le predicamos y aún por los que ya son salvos. Debemos predicarle con cariño, con amor, pero siempre la verdad y todo el consejo de Dios. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado presente y en línea. Que el Señor bendiga sus vidas y que podamos seguir el domingo que viene. Gracias.